Observación de encéfalo y lengua de mamífero. Aprendamos juntos. La siguiente práctica será presentada por Fátima Dolores Telles Aguirre, Gerardo Gael Castañeda Oviedo, Melissa Lisset Mejorado Cerda y Marlene Guadalupe Alonso Méndez. Esta práctica es en base a la disciplina de biología correspondiente al campo formativo Saberes y Pensamiento Científico de la fase 6. Se espera que mediante la práctica experimental el alumno comprenda los contenidos teóricos que se le presentan. PDA relacionado a la práctica, explica la participación de los sistemas nervioso y endocrino en la coordinación de las funciones del cuerpo humano, reconoce el papel general de las hormonas y sus efectos en la maduración sexual y en la reproducción. El objetivo de la práctica, observación de células nerviosas mediante el cerebro del cabrito y glándulas salivales de la lengua para conocer su estructura. Antes de comenzar con nuestra práctica, conozcamos el sistema nervioso y endocrino del cuerpo humano. El sistema nervioso es el conjunto de órganos y estructuras encargadas de recibir, procesar y transmitir información en el cuerpo, permitiendo la coordinación de funciones y respuestas a estímulos internos y externos. Se divide en Sistema nervioso central, SNC, compuesto por el cerebro y la médula espinal, procesa la información y envía órdenes al cuerpo. Sistema nervioso periférico, SNP, formado por nervios y ganglios que conectan el SNC con el resto del cuerpo, permitiendo la percepción sensorial y la respuesta motora. Este sistema funciona mediante células especializadas llamadas neuronas, que transmiten impulsos eléctricos y químicos. Es esencial para funciones como el pensamiento, la memoria, el movimiento y las respuestas automáticas como los reflejos. Ahora pasemos al sistema endocrino. El sistema endocrino es el conjunto de glándulas y órganos que regulan diversas funciones del cuerpo mediante la producción y liberación de hormonas. Estas sustancias químicas viajan a través de la sangre y actúan sobre distintos tejidos y órganos para mantener el equilibrio interno como la homeostasis. Dentro de las principales glándulas del sistema endocrino se encuentran hipotálamo y hipófisis, controlan otras glándulas y regulan funciones esenciales. Tiroides, regula el metabolismo y el crecimiento. Glándulas suprarrenales, producen hormonas relacionadas con el estrés y la respuesta del cuerpo. Páncreas, controla los niveles de glucosa en sangre mediante la insulina y el glucagón. Gónadas, ovarios y testículos, regulan las características sexuales y la reproducción. El sistema endocrino trabaja junto con el sistema nervioso para coordinar las funciones del organismo. Comencemos con la práctica experimental. Los materiales que utilizaremos son los siguientes: cabeza de cabrito, lengua de cabrito, vidrio reloj, guantes de látex, porta objetos, cubre objetos, bisturí, azul de metileno, microscopio bacteriológico. Procedimiento. En primer lugar es necesario portar la bata dentro del laboratorio. Después se hace la recaudación de los materiales antes mencionados. Ya que tengamos todo listo, comenzaremos con la preparación de la muestra. Esta misma se tendrá que lavar solo con agua para eliminar suciedad o desechos que contenga. No olvides utilizar guantes de látex en todo el procedimiento. Posterior a esto, para obtener el cerebro es necesario identificar las fisuras para después, mediante esas fisuras, comenzar a cortar con el bisturí el cráneo. Tomamos una muestra y la colocamos cuidadosamente en el portaobjetos de manera que no se presione la muestra. Esto evitando una alteración en el tejido. Ahora colocaremos azul de metileno a la muestra de manera canteado.
Ya que hayamos completado los pasos anteriores exitosamente, procedemos a observar la muestra mediante el microscopio bacteriológico. Observación de tejido encefálico. En él se puede observar una neurona. Observación de encéfalo en el microscopio bacteriológico teñido con azul de metileno. Al momento de teñirse la muestra podemos observar cómo se van reflejando las células del encéfalo. Ahora pasemos a la observación de la lengua del cabrito. En este hay que ubicar las glándulas salivales para después obtener la muestra. Después de ubicarlas procedemos a tomar una muestra y colocarla en el portaobjetos para posteriormente observarlas mediante el microscopio bacteriológico. En esta imagen se puede observar el tejido de la lengua del cabrito. Cuestionario. Pongamos a prueba la práctica. ¿Cuál es la función principal del sistema nervioso y por qué es tan importante para el cuerpo humano? La función principal del sistema nervioso es coordinar y controlar las actividades del cuerpo. Recibe información tanto del ambiente como del cuerpo mismo, la procesa y envía respuestas adecuadas. Es fundamental para funciones como el movimiento, la percepción, el pensamiento y la regulación de procesos internos. ¿Qué diferencias existen entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso central, SNC, está formado por el cerebro y la médula espinal y se encarga de procesar la información y tomar decisiones. El sistema nervioso periférico, SNP, consiste en los nervios que conectan el SNC con el resto del cuerpo y se encarga de llevar la información hacia el SNC y transmitir las respuestas del SNC a los órganos y músculos. ¿Qué son las neuronas y cuál es su papel dentro del sistema nervioso? Las neuronas son células especializadas que transmiten impulsos nerviosos en el sistema nervioso. Su función es recibir, procesar y enviar señales eléctricas y químicas a otras neuronas o a otras partes del cuerpo, lo que permite la comunicación rápida y la coordinación de actividades. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un conjunto de glándulas que producen y liberan hormonas al cuerpo. Estas hormonas regulan funciones importantes como el crecimiento, el metabolismo y el estado de ánimo. ¿Cuáles son las principales glándulas del sistema endocrino? Hipotálamo y hipófisis, tiroides, glándulas suprarrenales, páncreas, gónadas, ovarios y testículos. Como conclusión tenemos que, la práctica de laboratorio permitió observar la estructura del encéfalo y la lengua de un mamífero, enfocándonos en las células nerviosas y las glándulas salivales. Mediante la observación del cerebro del cabrito, se identificaron las características básicas de las neuronas, como su morfología y disposición, y se comprendió su importancia en la transmisión de señales nerviosas. Por otro lado, el análisis de las glándulas salivales en la lengua permitió apreciar su estructura y función dentro del sistema endocrino. Esta actividad facilitó el aprendizaje práctico sobre la relación entre los sistemas nervioso y endocrino en la coordinación y regulación del cuerpo. Con esto nos despedimos, muchas gracias por observar el video. Y recuerda que las ciencias experimentales nos ayudan a entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.